Si tu ley no hubiese sido mi delicia. Esta es la primera parte de una afirmación y quiero dejarla así en suspenso. Si tu ley no hubiese sido mi delicia. La palabra del Señor en este Salmo 119 nos sigue hablando de lo grande que es contar con la voz de Dios, con las palabras del Altísimo. Recuerde que en este Salmo la palabra de Dios se nombra como tu mandamiento, se nombra como tu ley, se nombra como tus estatutos, se nombra como tu palabra, gloria al nombre del Señor. Y en todo esto lo que quiero mirar con usted es que en lo que el Señor nos hace entender de la palabra de Dios para nosotros, hay una variedad inmensa. La palabra de Dios realmente es la que causa vida en el corazón del ser humano. El Señor Jesucristo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. También dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, esta palabra nos da vida. Es importante que aprendamos a amar la palabra. Y el Señor nos ha tenido ya hace como un rato, este año, hablando de su palabra continuamente durante la escuela dominical. Porque nosotros como iglesia necesitamos la palabra de Dios. La iglesia no es un centro de entretenimiento. La iglesia no es un club social. La iglesia no es un partido político. La iglesia no es un lugar de conferencias de motivación. La iglesia como tal en su esencia es el cuerpo de Cristo, compuesto por personas que han tenido la experiencia de nacer de nuevo, que antes estábamos en el pecado pero que el Señor nos hizo libres, que estábamos perdidos pero que el Señor nos encontró, que éramos ciegos pero que el Señor nos dio la vista, que estábamos muertos pero que hemos resucitado juntamente con Cristo, que éramos ajenos pero que ahora somos parte del pueblo de Dios. Esa es la iglesia de Jesucristo. Hablando de la iglesia de Jesucristo podríamos referirnos muchas maneras, porque la palabra de Dios dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia dice que la iglesia es la congregación de los primogénitos. Entonces, la iglesia necesita la palabra de Dios para vivir. Porque nosotros, para recibir lo que necesitamos, no lo podemos recibir con cosas materiales o humanas. Lo humano no nos llena, ni a usted, ni a mí, ni a los que están afuera. Las personas que están sin Cristo tratan de llenar su corazón también de muchas maneras, pero no la van a encontrar hasta que ellos no encuentren la verdad de Dios. En la referencia que se hace hoy a la palabra de Dios, se habla de la eternidad de esa palabra. Es importante que nosotros reconozcamos que la palabra de Dios es eterna. Dice: permanece tu palabra en los cielos para siempre. Es eterna. Dios no cambia y su palabra tampoco cambia. Él es eterno. Y esta eternidad de la palabra nos trae a nosotros una bendición. ¿Por qué? Porque la misma palabra que ayer me bendijo, hoy me bendice y mañana me bendice. La misma palabra que ayer me cambió, hoy me cambia y mañana me cambia.
La misma palabra que ayer rompió mis cadenas, hoy rompe mis cadenas y mañana rompe mis cadenas. La misma palabra que ayer me hizo libre, hoy me hace libre y mañana me hace libre. Es importante que reconozcamos esto, porque la vida de nosotros sí cambia. Nosotros vivimos dentro de una burbuja llamada tiempo. Es una burbuja realmente. Vivimos ahí dentro de esa burbuja, porque las cosas de Dios son eternas. Y para Dios el tiempo, como nosotros lo miramos, es solo para nosotros. Para Él no es así como para nosotros. Nosotros estamos encapsulados dentro de esta burbuja desde el momento que nuestros primeros padres cayeron de la gracia de Dios, y quedamos encapsulados en esto, porque nosotros fuimos creados en nuestros primeros padres con vida eterna. La Escritura dice que la muerte vino por el pecado. Entonces, cuando Dios creó al ser humano y no había pecado, no había muerte. Quedamos encapsulados dentro de esta burbuja que se llama tiempo, después de la caída de nuestros primeros padres. Pero un día vamos a terminar de estar dentro de esta burbuja y salimos otra vez a lo eterno, para bien o para mal. Para bien, si tiene a Cristo en el corazón. Para bien, si aceptó el llamado de Dios, entonces va a estar la eternidad con el Señor. Y para mal, si le negó y le cerró las puertas de su vida al Señor, porque también va a pasar a la eternidad, pero ya no va a poder vivir con Dios. Entonces no será para bien, sino será para mal. Pero en realidad la burbuja en la que vivimos, que se llama tiempo, el tiempo de nosotros, no tiene nada que ver con lo que Dios es y con la eternidad. Somos nosotros los que cambiamos dentro de nuestro ambiente. Entonces nacimos y decimos que somos niños, luego crecemos y nos volvemos adolescentes, y luego decimos que somos jóvenes, y luego decimos que somos adultos, y luego que yo no sé cuánto demora uno y qué otra edad puede pasar, pero porque dicen que cuando uno ya cumple los 60 lo pasan a la tercera edad. Lo que no me dijeron es cuál era la primera y dónde quedaba la segunda. Lo tiraron derecho a la tercera. Y ya no se le dice a las personas ancianos para no molestarle y no causarle una caída de su moral. Ahora se le dice adulto mayor. Pertenece a la tercera edad. Como quiera que sea, esa es la cápsula de tiempo donde vivimos. Y cada vez más, dijo el apóstol por el Espíritu Santo, esta nuestra morada terrestre se va desgastando. Y así es, se va desgastando. Pero la eternidad sigue siendo la eternidad. Dios sigue siendo Dios eterno. Su palabra sigue siendo eterna. Y eso me da a mí una garantía que aunque yo cambie, aunque yo me desgaste, Dios no se desgasta, su palabra no se desgasta, su vida eterna no se desgasta, sus promesas no se desgastan, su poder no se desgasta, nada cambia con Él. Por eso la Escritura dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo, no se desgasta, no sufre de lo que sufrimos usted y yo. Bendito sea Dios. Es importante que se habla de esta palabra que permanece para siempre en los cielos, lo cual nos está aclarando algo. La palabra de Dios no es el invento de alguien. No es que alguien se inventó algo y nosotros lo llamamos palabra de Dios.
Porque así dicen algunos pensadores eruditos. Dicen, no, unas personas muy inteligentes se pusieron a escribir un libro que sea la regla de fe de una religión para los que no tienen en qué entretener la vida. Como me dijo uno a mí, eso de la fe es muy bueno, me dijo. Eso de la fe es muy bueno, eso de la Biblia es muy bueno, eso del Evangelio es muy bueno, me dijo, porque hay mucha gente que necesita, pobrecito, no tienen dónde caerse. Muchos necesitan algo a que aferrarse, una fe. Él quería decir, los que no tienen nada, los que no tienen dinero, los que no tienen una posición necesitan esa fe. Pero él no la necesitaba porque él sí tenía dinero y tenía todo. Él había vencido todas las cosas. Pero yo le digo a usted que esta palabra es eterna en los cielos. Este no es el invento que se creó alguien o algunas personas para darle una oportunidad a algunas personas que, pobrecitas, son destituidas en esta vida. No, es la palabra eterna de Dios en los cielos. O sea, viene de allá arriba de lo alto. Porque si usted le entrega su vida a Cristo, es salvo. Y si no, se pierde sin importar su posición, ni su condición, ni su apellido, ni la alcurnia que tenga, sin importar cuánto sea admirado, sin importar hasta dónde sean sus éxitos, usted sigue siendo una persona sujeto a lo mismo que tiene todos los demás. Si no come, le dará hambre. Si no bebe, le dará sed. Si se trabaja demasiado, se va a cansar muy rápido. Si se enferma, necesita una medicina. Si no se porta bien, las personas no lo van a querer sin importar cuánto dinero tenga ni qué posiciones usted haya obtenido. O sea, sigue siendo una persona común y corriente. Dios nos ha dado su palabra eterna, que permanece para siempre, que viene de parte de Él, y a través de esa palabra Él le presenta el remedio a todas las personas, tanto a los no creyentes como a los ya creyentes. Porque recuerde que cuando usted tiene vida eterna, si ya entregó su vida a Cristo, si ya es perdonado de sus pecados, usted tiene una bendición extraordinaria. Pero yo he enfatizado mucho eso: usted no deja de ser usted. Usted no deja de ser usted. Si usted antes se llamaba Juan, después que entrega su vida a Cristo y es salvo, todavía es Juan. Antes era borracho y ahora no, porque el Señor lo cambió, pero todavía sigue siendo Juan. Antes era Juan el borracho, ahora es Juan el Hijo de Dios, pero sigue siendo Juan. Por eso necesitamos la palabra de Dios, porque con su palabra Dios nos trae el remedio a todos. Hay personas que creen, incluso lo predican algunos: venga a Cristo que le resuelve todos sus problemas. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, se le acaban sus problemas. Falso, no es cierto. Usted le entrega su vida a Cristo y no va a resolver todos sus problemas. Si usted es casado, casada, o es soltero y se casa y usted no se porta bien, esa parte no será resuelta por usted haber entregado su vida a Cristo. Usted puede venir a todos los cultos de la iglesia, si no se porta bien en la casa, si es grosero o imponente al hablar, o es una persona soberbia al hablar, etc. Usted va a tener problemas sin importar que lea la Biblia, sin importar que ore, sin importar que llore. Usted va a tener las mismas circunstancias de cualquier otro. Usted tendrá que luchar en la vida como cualquier otra persona. Usted tendrá que trabajar y llorar. Hay personas que no solamente se ganan el pan nuestro de cada día con el sudor de su frente, sino con muchas lágrimas en sus ojos también. Y seguirá siendo así hasta que terminemos la jornada.
Tendremos que trabajar mucho para poder vivir, sobre todo en un mundo tan competitivo como el nuestro. Y no solamente competitivo, sino consumista, donde le llenaron la cabeza a toda la sociedad, a usted y a mí, de que si no teníamos esto, aquello, que no se podía vivir. Y ya uno se acostumbró a la idea y entonces cada vez se exige más. Pero dice aquí, de generación en generación es tu fidelidad, tú afirmaste la tierra y subsiste. Déjeme decirle, la fidelidad de Dios es importante recalcarla porque está hablando de la palabra de Él. Está hablando de la palabra de Él. Usted sabe lo triste que es que usted invierte en algo esperando un resultado y ese algo lo defrauda. Hoy, por ejemplo, que las personas usamos dispositivos móviles, llámese una tableta, un iPhone, un dispositivo Android, lo que usted quiera llamar. Y hay personas que quieren tener lo último siempre y pagan sumas altas. Pero yo he encontrado a algunos llorando y se dañó esto, era lo mejor. Era. Y la persona invirtió un dineral porque le dijeron esto sí es. Pero le puede fallar. Y eso no es solamente con las cosas, con las personas. He encontrado muchas mujeres llorando. Se casaron con el mejor hombre del mundo, pero el mejor hombre del mundo no era el mejor, ni siquiera era el común, era menos que el común. Esa es una situación dolorosa. Cuando usted espera algo de alguien o de algo y eso le falla. También he encontrado hombres en lo mismo. Se casaron con la reina, se casaron con... No, es que usted nota en los matrimonios, no vaya muy lejos. De acuerdo a lo que la gente espera, así organizan sus bodas. Si no esperara tanto, no invertía tanto. Ponen 13 muchachas acompañando, 13 muchachos acompañando, que entre la madre, que entre el padre, que entre un niño, todos se invierte un dineral. Porque se espera mucho. Pero lamentablemente todo no sale como la gente esperaba. El golpe más grande no es para usted. A usted lo único que perdió fueron los 100,000 pesos con el vestido que mandó a hacer para acompañar a esa persona, o lo del alquiler del saco de los muchachos acompañantes. Fue lo único que usted perdió. Pero la otra persona se siente ahora en una tragedia. Pero Dios dice: tu fidelidad es de generación en generación. La fidelidad de Dios a su palabra. No sé si usted entiende lo que yo le quiero decir, pero mire, en el primer siglo de la era cristiana nació la iglesia. Y el Señor encargó a sus discípulos y sucedían cosas extraordinarias. Se echaban fuera demonios, se sanaban los enfermos, sucedían milagros tales como que los apóstoles caían a una cárcel y eran sacados de allá por los ángeles de Dios. Cosas como que Felipe le predicó a un hombre en el camino y luego lo bautizó
y luego el Espíritu Santo lo llevó, lo transportó. Y aunque haya personas hoy que por causa de nuestras ocupaciones creamos que ya eso no, qué lástima que yo no viví en la época del apóstol Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Qué lástima que yo no nací en el país tal, porque yo me he dado cuenta que los que vienen de ese país, Dios los usa mucho en esto. Sin embargo, yo quiero decirle lo que dice aquí: la fidelidad de Dios es de generación en generación, fidelidad a su palabra. Y hoy día el que cree, Dios todavía sigue haciendo lo mismo. Digo, el que cree hoy día, Dios todavía sigue haciendo lo mismo. El que encuentra la esencia de lo que está buscando en Dios, encuentra que el Dios del que estamos hablando en las páginas bíblicas es el mismo Dios contemporáneo, y será el mismo Dios cuando se termine nuestra jornada en esta tierra, y cuando el Señor Jesucristo vuelva a reinar, usted verá que es el mismo Dios. Y cuando se acabe todo eso y ya la eternidad, todavía sigue siendo el mismo Dios. Su fidelidad es de generación en generación. Si alguien quiere vivir para Dios y entra en comunión con Él y quiere vivir en santidad, usted va a encontrar que es el mismo Dios que le ayudó ayer y le ayuda hoy. Nada cambia, porque Dios no cambia. Usted cambia, las circunstancias cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dios es fiel de generación en generación, fiel a su palabra. Antes estaba el apóstol Pablo, ya no está. Antes estaba el profeta Elías, ya no está. Antes estuvo el profeta Eliseo, ya no está. Estuvo el profeta Daniel, ya no está. Ahora está usted, ahora está María, ahora está Juan, ahora está Carlos, ahora está Matilde, ahora está Flor. La fidelidad de Dios es de generación en generación. Si Él puede encontrar a una sola persona, porque Él le recuerda eso al pueblo de Israel en el libro del profeta Isaías. Dice: cuando Abraham no era más que uno solo, no era sino uno solo, yo lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Se encontró a un solo Abraham. Si Dios puede encontrar a uno, digo, si Dios puede encontrar a uno. ¿Usted sabe cuántos hijos de los profetas había en la época que Elías se iba a ir? Que Dios le dijo: me voy a hacer mi voluntad, te voy a llevar. ¿Sabe cuántos hijos de los profetas había? Dice que donde llegaban estaban los hijos de los profetas. Habían hijos de los profetas en Jericó, habían hijos de los profetas en Betel, habían hijos de los profetas en diferentes partes. O sea, en otras palabras, había gente estudiando para el ministerio en más de un lugar. Pero entre todos ellos, solo uno iba a ocupar el lugar del profeta Elías. Y asómbrese, cuando Dios le dijo a Elías: necesito a uno que ocupe tu lugar, no lo mandó donde los hijos de los profetas. Le dijo: ve y úngeme a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Mehola, para que sea profeta en tu lugar. Y los otros, y los demás, y los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y los otros que estaban en Betel. Pero es que Dios no está buscando las personas que son parte de un grupo como tal, porque sí, porque le dijeron, porque le gustó. Dios está mirando mucho más allá. Alguien que pueda creer que Él es real, que Él es Dios. Porque la fidelidad de Dios es de generación en generación.
Si hoy Dios puede encontrar una sola persona que puede creer que Él es real, no que crea que Él es parte de la iglesia de la Concordia o parte de la iglesia en tal parte, sino que crea que Él es hijo de Dios y que el Dios al que le sirve es real, que es genuino. Tanto que no se va a acomodar a lo que los demás piensan, que no está buscando lo que los demás buscan, que tiene un corazón para Él. Dios lo va a mirar. Porque Dios siempre ha estado buscando a alguien. Siempre. En todos los lugares Dios ha estado buscando a alguien. Y Dios sigue buscando a alguien. No se trata de ser parte de la multitud. La Escritura dice que hubo un momento cuando el Señor Jesucristo iba con los discípulos y con mucha gente, y de pronto el Señor se detuvo y dijo: alguien me ha tocado. Y los discípulos le hicieron caer en cuenta: pero maestro, por favor, la multitud te aprieta, te empuja, te oprime. No puedes decir que alguien me ha tocado. Es que la gente, es que no es un toque, es un apretón, es un empujón. ¿Cómo vas a decir que alguien me ha tocado si mira toda la gente encima tuyo? No puedes caminar. ¿Cuánta gente no ha pasado allí? Su piel, su brazo, en su hombro, su mano. El Señor dijo: no, ustedes no me entienden. Alguien me acaba de tocar. Pero ¿por qué? ¿Cómo dices eso, maestro? Dice: alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Asombroso. En medio de los empujones, en medio de los apretujones, había alguien diferente. Había alguien diferente ahí. Y cuando la mujer que había tocado al Señor vio que no podía quedarse escondida, vino y le dijo toda la verdad: maestro, yo te toqué. Y se postró ante él y le dijo: es que yo estaba así, me pasaba esto, tenía un problema, 12 años, un flujo de sangre. Y el Señor le dijo: hija, ve en paz, tu fe te ha salvado. Dios siempre está esperando encontrar a alguien. En medio de la multitud tiene que haber alguien. En medio de la multitud tiene que haber uno. Se lo digo de nuevo: la fidelidad de Dios a su palabra es de generación en generación, pero en medio de la multitud tiene que haber uno. Tiene que haber alguien. Los demás empujaban, apretaban. Tal vez alguien hasta un pisotón le habría dado al Señor, pero eso no era lo que el Señor estaba buscando. Había alguien que dijo en su corazón, dice la palabra, dijo en su corazón: si tocare tan solamente el borde de su manto. No dijo ni siquiera tocarle la mano, tocarle el brazo. Dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, el borde. Si lo tocare, dice, seré sana.
Esto de la relación con Dios va en el creer a su fidelidad. Creer que Dios es Dios sin importar lo que pasa al lado, sin importar lo que nos presenta la vida, sin importar lo que tenemos que enfrentar. Dios sigue siendo Dios. Dice en el libro del Salmo: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeré, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Es ahí donde está el asunto. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera perecido. ¿Sabe usted que todas las personas tenemos que pasar por lo mismo? Eso, el Señor nos ha estado hablando de eso hace varios días. Hace varios días el Señor nos está hablando de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. La diferencia no está en que a mí no me pasen cosas. La diferencia no está en que yo creo tanto que no tengo aflicciones. No. La diferencia está en que yo puedo creer a Dios y a su palabra aún en medio de mis aflicciones. Gloria al nombre de Jesús. ¿Alguna vez usted ha sido afligido? Quiero ver la mano de alguien que alguna vez ha sido afligido. Quiero ver la mano, no el amén, la mano de alguien que alguna vez ha sido afligido o que está siendo afligido. Las aflicciones nos pueden hacer perecer. Las aflicciones pueden ir matando aquella aspiración. Las aflicciones pueden ir matando aquellos buenos deseos. Las aflicciones le matan a algunos sus sueños. Las aflicciones le matan las relaciones con los demás. Si las aflicciones persisten, desbaratan a la persona. Y por cierto que la palabra de Dios dice que hay momentos cuando uno necesita llegar a ese punto. Dice: si el grano de trigo no cae a tierra y muere. Pero lo que yo quiero mostrarle aquí es que Dios no nos está diciendo que Él nos va a sacar a una vida donde no tendremos aflicciones. No, lo que Él nos está hablando es de su palabra, que si en tu ley no hubiera estado mi delicia, o sea, que sin importar que las aflicciones van haciendo mella en el corazón, las aflicciones van estrujando a la persona. Las aflicciones van haciéndole sentir y mirar cosas, y se queda solo en las aflicciones. No va a tener ningún resultado positivo. Dice aquí: entonces hubiera yo perecido. Pero si en las aflicciones
que es al punto que Dios nos ha traído todo este tiempo estudiando el Salmo 119. Si en las aflicciones yo puedo tener mi delicia en la ley de Jehová, si en las aflicciones la palabra de Dios me sabe más dulce que la miel, si en las aflicciones quiero comer más del libro, si en las aflicciones quiero oír más al Señor hablándome por su palabra, entonces no voy a perecer. Porque aunque el grano de trigo caiga a tierra y se muera, si usted ha comido del libro, si oye a Dios, le sucederá el resto del proceso. Dice, si el grano de trigo cae a tierra y muere, llevará mucho fruto. Entonces, si usted come de la palabra, come del libro, y usted llega al punto en que ya está muerto, pero sigue comiendo del libro. Y cuando digo está muerto, quiero decir, usted, es más, la gente ya no da un peso por usted. La gente lo descalifica. Dice, está liquidado. Míralo y verá que lleva tanto tiempo, está liquidado. No da más. No podrá salir adelante. No podrá salir. Pero si usted sigue comiendo del libro, usted va a sentir que no solo se murió, se va a partir en dos, como le pasa al grano de trigo. Se muere y se parte en dos. Pero si sigue comiendo del libro, de allá adentro, cuando se parta en dos, va a comenzar a salir una ramita. Le llamaríamos un tallo. Y de pronto se va a formar una hojita. No sale de una vez una planta grande, pero algo sucede allá adentro. ¡Pah! Se abrió. Salió una ramita. Al otro día, como que va a salir una hojita. De pronto esa hojita ya está grandecita y sale otra ramita. Y de pronto ya el grano de trigo no se ve, porque las ramitas comienzan a crecer y se volvieron una planta. Y parece que el grano de trigo desapareció y todo lo que usted ve allá abajo son las raíces. Y el tallo sigue creciendo, y las hojas siguen saliendo, y más ramas siguen saliendo. Y de pronto, escúcheme, de pronto, para la sorpresa de los que miraron el grano de trigo muerto, ven que comienza a salir no un grano de trigo. De donde parecía que ya no quedaba nada, comienza a salir un grano de trigo, otro grano de trigo, otro grano de trigo, una espiga de trigo, 2 espigas de trigo, 5 espigas de trigo, 10 espigas de trigo. El Señor dice, llevará mucho fruto. Entonces no será un grano de trigo, será una cosecha de trigo. Gloria al nombre del Señor. Usted se convertirá, pasará de ser uno que no tenía nada a llegar a ser una cosecha grande. Aleluya. Yo me río porque uno mira la palabra y uno se da cuenta que es exactamente lo que Dios dice en muchas partes de la Escritura. Así pasó con José. Cada día iba más hacia abajo, más hacia abajo, más hacia abajo. Le iba peor, y de pronto ¡blum! Así pasó con David. Cada vez le iba peor, más hacia abajo, más hacia abajo, más hacia abajo. El rey lo quiere matar. Después se casa. El rey quiere seguirlo matando. Después huye. Después
le quitan la esposa. Después hacen que la esposa de él se case con otro. Después lo persiguen por los montes. Un día casi lo atrapan. Dice la escritura, David se daba prisa a huir, porque el ejército de los enemigos que dirigía el rey Saúl lo había rodeado. En una ocasión le tocó irse a una ciudad llamada Gat de los filisteos y dijo, aquí me escapo. Y de pronto allá se quedaron mirando y dijeron, este no es el que mató a Goliat. Le dijeron al rey, oiga, por ahí está el que mató a Goliat. Y Goliat era de ahí. Y él supo que lo estaban buscando y dijo, ahora si salgo me matan aquello, y si me quedo aquí me matan estos. ¿Se da cuenta que hay momentos en que usted está liquidado? Pero dice la Biblia que él oró a Jehová y se le ocurrió una idea. Abrió la boca y dejó que le corriera saliva por la barba. Y oía la saliva y se ponía a escribir en las puertas. Cuando vinieron a buscarlo, encontraron a un loco que le corría saliva por la barba y que estaba escribiendo cosas sin sentido en las puertas. Y lo trajeron para llevarlo al rey, todavía queriendo escribir con la saliva que le corría por la barba. Y el rey dijo, ¿y esto es lo que ustedes me van a traer? ¿Que este mató a Goliat? ¿No tengo yo acaso suficientes locos en mi tierra? Y ustedes me vayan a traer otro, fuera con ese de aquí. Lo sacaron. Cuando ya lo sacaron de la ciudad y por allá ya sabía que no habían enemigos cerca, entró por allá en algún lugar y comenzó a levantar la mano y dice, Jehová, fortaleza mía, mi escudo, la roca de mi salvación. Aleluya. Era el loco, era el perseguido, era el que no tenía ningunos derechos. Era el muchachito aquel que hasta uno de una hacienda lo mandó a insultar. ¿Quién es David? Por ahí andan muchos siervos que huyen de sus señores. Pero un día, después de más de 13 años de estar en esa tragedia, cuando nadie daba un peso por David, Saúl se murió. Porque déjeme decirle que Dios sigue siendo fiel a su palabra. Y el día que Saúl se murió, él fue otra vez a su tierra y los ancianos de Judá lo ungieron por rey sobre Judá en Hebrón. ¿De dónde? ¿Cómo viene un loco que le corre saliva por su barba? Un perseguido, un destituido, un muchachito, un don nadie, uno que se quedó sin esposa, uno que le desbarataron la vida. ¿Cómo llega a ser rey? Gloria al nombre de Jesús. Si mi ley, si tu ley no hubiera sido mi delicia, si tu ley no hubiera sido mi delicia, oh Dios, si tu ley no hubiera sido mi delicia, si no me hubiera deleitado en tu palabra, si no hubiera tomado tu palabra como lo mejor para mi vida, si no hubiera puesto sabor a la voz de tus labios, oh Dios, si no me hubiera gustado aquello que tú dices, entonces habría perecido. Pero no he perecido porque tu palabra ha sido la delicia de mi corazón. Nunca me olvidaré de tus mandamientos. Sepa usted que está aquí, que solamente tiene una opción. Esta vida es batallada.
contra el diablo, contra el pecado, contra la maldad. Hay gente que viene a las iglesias y batalla contra el pecado, batalla contra el diablo. Vienen y se sientan ahí y no hayan qué hacer. Quieren agradar a Dios y no hayan qué hacer. Quieren servir a Dios, no hayan qué hacer. Quieren buscar a Dios y encuentran que las pasiones de sus propias vidas los tienen avasallados. Gimen y lloran tratando de sacar la cabeza, salir de la situación en la que está. Se acuerda de Dios, quiere, viene a la iglesia, pero tiene batallas. Batallas propias, batallas contra sí mismo, batallas espirituales. Batallas porque quiere agradar a Dios. Batallas porque dentro de sí sabe que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Batallas porque sabe que si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Quiere salir adelante. Batallas porque se acuerda, como en el Salmo 42 se acordaba el salmista: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Me acuerdo cuando yo fui con la multitud, cuando yo la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría. Batallas porque añora la alegría. Batallas porque añora aquella inspiración que sentía. Batalla porque añora aquellos momentos de cántico, de regocijo, donde saltaba como ovejita de la manada. Hay muchas batallas en la vida. Esto es luchado, esto es peleado, esto no es gratuito. Pero hay un remedio, hay una manera. Aquí está la escritura que nos dice el Señor: si tu ley no hubiera sido mi delicia. Yo quiero decirle que sí se puede salir adelante, sí se puede pasar por encima del pecado, sí se puede pasar por encima de las pasiones, sí se puede pasar por encima de las angustias. Sí se puede. Sí se puede vivir en santidad. Sí se puede disfrutar la comunión con Dios. Sí se puede tener una vida de oración. Sí se puede volver a los comienzos. Sí se puede volver a ver la gloria de Dios. Todo eso es posible. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Si tu ley no hubiera sido mi delicia. El paso para recuperarse está en que usted vuelva a la palabra de Dios. Vuelva a la palabra de Dios. Se lo digo de nuevo: vuelva a la palabra de Dios. Coma del libro. Levántese por la mañana con hambre y sed de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando despierte cada mañana, vuélvase al libro sagrado. Abrácelo, es suyo, es la palabra de Dios para usted. Allí está la voz de Dios con poder, voz de Jehová que truena, voz de Jehová que desgaja las encinas, voz de Jehová que hace temblar los montes. Ahí está esa Abba Shama Kibalayaba. Usted lo tiene, es suyo. Nadie se lo ha quitado. Todavía puede. Todavía tiene la oportunidad. Levántese en las mañanas, tome el libro sagrado y váyase a la presencia del Señor y comience otra vez. Recuerde aquellos tiempos. Comience otra vez a leer en voz alta esa palabra que es para usted. Póngase en primera persona. Deje que Dios le hable. Dios no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado. Sus promesas son las mismas. Su poder es igual.
Dios todavía está esperando a alguien. ¿Qué le ha pasado? ¿Por qué vive así? Porque usted se mira al espejo y dice: hasta la cara me ha cambiado. Ya no veo en el espejo el reflejo de mi cara, como cuando yo gozaba de las bendiciones del Altísimo. ¿Qué le pasó? Dios está disponible todavía para usted, pero tiene que volver a la palabra. Tiene que volver a la palabra. Se lo digo de nuevo, tiene que volver a la palabra. Se lo digo otra vez, tiene que volver a la palabra. Vuelva a la palabra. Vuelva a la palabra. Vuelva a la palabra. Vuelva al libro sagrado. Vuelva a la palabra. Se lo digo otra vez, vuelva a la palabra. Dios todavía quiere hacer cosas extraordinarias. Vuelva a la palabra. No se deje engañar. Dios no se olvidó de usted. Fue usted el que se olvidó de Dios. Se lo digo de nuevo. No se deje engañar. Dios no se olvidó de usted. Fue usted que se olvidó de Dios. Usted se olvidó de su palabra, de la palabra de Dios. Usted se olvidó de la palabra de Dios. Por eso es la angustia que siente. Por eso es la tribulación que siente. No se deje engañar. Dios no se ha olvidado de usted. Jovencita, dama, muchacho, hermano, Dios no se ha olvidado de usted. Usted se ha olvidado de Dios. Usted se ha olvidado de la palabra de Dios. Usted se ha olvidado de la comunión con Él. Usted ya no está buscando la palabra. Usted ha reemplazado la palabra por otras cosas. Usted ha reemplazado la palabra por otras cosas. Pero hoy Dios está aquí para decirle que todavía usted puede poner su delicia en la palabra de Dios. Quiero brindar la oportunidad para el que quiera venir a orar, porque Dios nos habla para que tomemos decisiones. Señor, bendito sea tu nombre. Mira los que venimos. Que a la mashahalai aquí vamos. Mira, Señor, cada uno de los que estamos aquí te necesitamos. Yo te necesito. Necesitamos volver a tu palabra.
Necesito volver a tu palabra. Todos necesitamos volver a tu palabra. Necesito volver a tu palabra. Dígaselo, Señor, necesito volver a tu palabra. Necesito volver a tu palabra. Necesito volver a tu palabra. Necesito volver a tu palabra, oh Dios. Necesito volver a tu palabra, oh Dios. Necesito volver a tu palabra, Señor. Necesito volver a tu palabra. Tu palabra es vida. Tu palabra es poder. Necesito volver a esta palabra. Señor, me había olvidado de tu palabra. Concédeme volver a ella. Uxaliama. Linda Rakaya la Sama Kiba Lohama. Necesito volver a tu palabra. Necesito volver a tu palabra. Necesito volver a tu palabra. Permíteme que tu ley sea mi delicia. Deleitarme de nuevo con tu palabra. Deleitarme de nuevo con tu palabra, Señor. 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 Que tu ley sea mi delicia. Liakia Samakaya la Masaya. Que tu ley sea mi delicia. Que tu ley sea mi delicia. De día y de noche.